¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues vamos a iniciar este diálogo, esta plática con ustedes, esperando el favor de su suscripción a mi página de YouTube, Sociedades de Pensamiento, con un servidor, Carlos Monroy, desde luego también en TikTok, en la misma vía, ahí nos encontramos, además de otras aplicaciones en las que siempre nos acompañamos. Pues resulta que hoy el presidente de la República, después de la cita con presidentes de la región centroamericana y de América del Sur, pues anuncia que pedirá al presidente de Estados Unidos, John Biden, levantar el bloqueo a Cuba tras cumbre migratoria que se realizó precisamente ayer en Chiapas. Dice el presidente que fue muy buena esta reunión, aunque faltaron algunos mandatarios. Confirmó que pedirá a través de una carta, mismo compromiso que establecieron el resto de los presidentes que asistieron, una como en un tipo de relación bilateral, cada quien hará lo propio. Mientras tanto, el presidente López Obrador enviará su carta, su misiva, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que se levante el bloqueo a Cuba, tal como se acordó en la cumbre migratoria llevada a cabo en este domingo, ayer mismo, en Palenque, Chiapas. Dijo que Estados Unidos y Cuba deben ya de ponerse de acuerdo y resolver los temas pendientes, especialmente sobre el bloqueo, que ya resulta en estos tiempos anacrónico. Es una forma salvaje de querer someter a un país. Ya pasó la época de Fidel Castro y aún siguen en este intento de someter a Cuba a un país libre, a un país soberano, mediante un bloqueo que daña tanto a su población. Esto es también materia de derechos humanos, pero los gringos ya saben cómo se portan, mandan armas a Ucrania, mandan armas a Israel, ahora quieren mandar allá los buques. Y pues en el caso de América Latina, ya sabe usted la historia de intervenciones que ha habido contra nosotros mismos, y el bloqueo pues todavía continúa en Cuba, y es lo que se trata de evitar, de erradicar ya de esta situación, si es que se quiere llegar a un buen arreglo, a un buen acuerdo con los países de América Latina, tal como se hizo todavía hasta la época de John F. Kennedy, un acuerdo en América Latina para el progreso, pero de ahí hacia adelante no ha habido nada, todo ha sido intervencionismo norteamericano, intentonas o golpes de Estado logrados. Pues así las cosas. Pidió esta cumbre migratoria el día de ayer que se lleve a cabo entre estos países centroamericanos, buscar soluciones, y en otro tema, al fenómeno migratorio de toda la región, y se acordaron entonces una serie de medidas de cooperación mutua, de mantener el diálogo. Fue una reunión, como les mencionaba, muy buena, dijo el presidente López Obrador sobre este encuentro. Vamos a ver qué resulta posteriormente de ello, porque próximamente habrá una reunión en Estados Unidos donde también acudirá el presidente López Obrador, y a ver también con qué asuntos se nos viene a dar a conocer a la opinión pública del continente. Y bueno, en otro tema, senadores de Morena ayer mismo, domingo, invitaron a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Norma Lucía Piña, a entablar un diálogo cordial y respetuoso. Todo esto en relación por la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados y ahora ya en manos de los senadores. Esta invitación y esta reunión pudiera realizarse mañana mismo, martes. Esa es la fecha que acordaron los senadores, a las 10 de la mañana. Fue publicado ya en redes sociales por Alejandro Rojas Díaz Durán, también en representación del líder de la bancada, Eduardo Ramírez Aguilar, y del vocero de los senadores de Morena, César Cravioto. El motivo de esta reunión pues es para escuchar ahora sí los planteamientos serios y las perspectivas que tiene la ministra Norma Piña, los ministros también, con relación a esta reciente propuesta de desaparición de los 13 fideicomisos, que suman alrededor de 15,000 millones de pesos. La iniciativa de enviar esta invitación formal a la ministra Norma Piña responde a un acuerdo estratégico promovido por el coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, y el objetivo
pues es propiciar un espacio donde la propia ministra pueda expresarse y fundamentar sus opiniones al respecto, permitiendo así un intercambio de ideas fundamental en el ámbito legislativo. El viernes, la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, señaló que corresponderá a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos, segunda, decidir si se convoca o no a un parlamento abierto para escuchar a los trabajadores afectados del Poder Judicial por la desaparición de estos fideicomisos. ¿Pero de qué tratan los fideicomisos, los 13 fideicomisos? Bueno, 6 de ellos son relativos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 al Consejo de la Judicatura Federal y 2 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los 13 fideicomisos cumplen distintos fines, como el pago de pensiones para mandos superiores, por eso la cuestión de desaparecerlos, porque es un privilegio inaudito en estos tiempos, y también para medios y personal operativo del Poder Judicial, también auxiliar a servidores públicos operativos en caso de extrema urgencia médica y para la asignación de una vivienda propiedad. También son empleados para la adquisición, construcción y remodelación de órganos jurisdiccionales y su equipamiento, así como capacitación, mejoramiento y especialización de personas públicas que trabajan en el Poder Judicial. Los 13 fondos, se los voy a enumerar, del Poder Judicial que se analizan desaparecer, bueno, ya lo aprobó la Cámara de Diputados, ahora corresponderá al Senado, por eso esta invitación a Norma Piña. Bueno, los 13 se refieren a pensiones complementarias de mandos superiores, pensiones complementarias de mandos medios y personal operativo, plan de prestaciones médicas complementarias, todo es complementario aquí, manejo del producto de venta de publicaciones de CDs, remanentes presupuestales, Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia, pensiones complementarias de nuevo de magistrados y jueces jubilados, mantenimiento de casas, habitación de magistrados y jueces, todo privilegios, apoyos médicos complementarios y de apoyos económicos extraordinarios para servidores públicos, desarrollo de infraestructura que implementen en las reformas constitucionales en materia de justicia federal, también fondo para la administración de los recursos provenientes de sentencias, fideicomisos de apoyos médicos complementarios y de apoyos económicos extraordinarios para los servidores públicos y el fondo mixto de cooperación técnica y científica que hay supuestamente entre México y España. Bueno, pues ya la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, pues sí aceptó el diálogo con los senadores de todos los partidos políticos para hablar sobre la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, aprobado, como les decía, por la Cámara de Diputados, pero pidió poner reglas. Norma Piña respondió a las cartas firmadas por los senadores del PRI y PAN sobre la invitación a la Cámara Alta para que exponga sus planteamientos respecto a la desaparición de los fideicomisos, que el Senado discutirá y en su caso también aprobaría. Hoy lunes, este lunes 23 de octubre, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, que ella es juez y parte, ministra presidenta de la Suprema Corte y ministra presidenta del Consejo de la Judicatura, pues envió un escrito por separado a los senadores Alejandro Rojas Díaz Durán de Morena, Manuel Añorbe Baños del Grupo Parlamentario del PRI y de Yulén Rementería del PAN. La ministra presidenta destacó que ha sido prioridad el diálogo y comunicó su firme disposición con la mesa directiva y con la Junta de Coordinación Política del Senado, integrada por todos los grupos parlamentarios, para que se incluyan en esta urgente deliberación. La señora Piña dijo que espera se garantice un intercambio de ideas con pluralidad política, por lo que pidió que se definan las reglas del encuentro. Y en este tenor le manifestó a los senadores su firme propósito de participar en este diálogo institucional amplio sobre la minuta en comento, lo escribe así en su misiva a los senadores ante las coordinaciones de los grupos parlamentarios, esto habiendo definido el marco normativo en términos del cual se desarrollará dicho diálogo, así como las condiciones del mismo. Y de acuerdo con la invitación
que realizaron los senadores la reunión con la ministra para que exprese sus planteamientos sobre los fideicomisos del Poder Judicial. Sería el día de mañana, como les decía, y en sus respectivas cartas los senadores aseguraron que le pueden garantizar a la presidenta ministra Norma Piña un trato con respeto y cordialidad. Sobre esto, AMLO dijo hoy por la mañana también que en la marcha de ayer domingo que realizaron pues miembros del Poder Judicial, pues tuvo poca convocatoria, y así fue, poca convocatoria, porque dice el presidente, la mayoría de los propios trabajadores del Poder Judicial simpatiza con Morena. Ante esta baja participación registrada en la marcha del Poder Judicial, el presidente señaló que ello se debió a que la mayoría de los trabajadores están con Morena, con la Cuarta Transformación, y en este sentido señaló que los organizadores tuvieron que acarrear a políticos del bloque conservador, es decir, los paniaguados prianistas, aunque también aclaró que ninguna marcha fracasa. Ahí estuvieron algunos exministros que ganan hasta 400,000 pesos de pensiones, imagínense. Y bueno, el presidente, por otra parte, ya en otro tema, fíjense que hoy pidió Samuel García, el gobernador de Nuevo León, pues busca la presidencia de la República a partir de Movimiento Ciudadano. Dice AMLO que no lo ve mal como aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia el gobernador neolonés Samuel García, quien presentó su solicitud de licencia con carácter de urgente. El motivo de esta solicitud es su intención pues de separarse desde luego del cargo de gobernador durante un periodo de 6 meses, un paso que tiene que ser necesario, obligado, para contender por la candidatura del partido, de su partido, Movimiento Ciudadano, a la presidencia de la República. Y de acuerdo pues con encuestas que ha habido, pues siempre ha estado Samuel García como la figura más sobresaliente de Movimiento Ciudadano con miras a las elecciones presidenciales del próximo año, y las más grandes del país para los cargos que, o más bien por los cargos que estarán en juego. Así es de que esta solicitud de Samuel García fue entregada por escrito ya hoy mismo al Congreso local por el consejero jurídico del gobernador Ulises Carlín, para que sea aprobada a la brevedad posible, es decir, como les decía, con carácter de urgencia. Y ya que estamos hablando de aspiraciones, en la Ciudad de México hoy publica, o ayer creo, Consulta Mitowski de Roy Campos, la siguiente encuesta. Morena está a la cabeza en la Ciudad de México y Harfuch en la cima de las preferencias. Dice que para la elección de la Ciudad de México prevalece la preferencia en Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Los ciudadanos votarían por Morena y por García Harfuch, quien lidera entre los posibles candidatos de la alianza. Entonces se hace la pregunta en esta encuesta: ¿quién prefiere que sea el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México? Esta encuesta es de este mismo mes de octubre apenas, y dice que Harfuch, Omar García Harfuch, para dar el nombre completo, tiene el 35.4% de las preferencias, seguido de Clara Brugada, la delegada de Iztapalapa, con el 24.2%. El 7.1% de preferencias estarían en favor de Hugo López-Gatell, los tres morenistas. Luego seguiría Mariana Boy con 3.1% y Miguel Torruco con el 1.7%, quien se acaba apenas de apuntar a ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y pues el 20.9%, pues por ninguno o no sabe, el 7.6%. Así están las cosas rumbo ya a la Ciudad de México, y en lo que se refiere, como les decía usted, a cómo nos toca con el Poder Judicial. Ya saben ustedes, como estamos diciendo últimamente, el Poder Judicial un peligro para México. A ver qué resulta de este encuentro entre Norma Piña, que es de pura piña, y los senadores en relación a la desaparición de los 13 fideicomisos tan mentados. Con esto les doy las gracias por su atención. Tengan una muy buena tarde, muy buen día y excelente semana.